Sí, dice que sí, que ya entró. Ya está puesta. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano. Sé que la mayoría ya han venido más veces, pero siempre hay alguno que puede ser la primera vez que viene. Entonces, aunque no sea más que por esa persona, pues debemos de informar un poquitín. El Centro Asturiano es la entidad regional más antigua de cuantas hay españolas por el mundo, no solo las Asturias, sino españolas, todas. El día 2 de octubre pasado cumplió 144 años. Yo digo que ya tiene más años que yo. Bien, es una casa que tiene muchos años, pero es una casa muy activa y por eso se mantiene joven, con muchos años pero joven, porque aquí se organizan muchos actos. Raro es el día que por alguna circunstancia puede que no haya actos, pero es alguna cosa circunstancial. Se hacen actos todos los días, hay veces que sábados y domingos. Intentamos que el sábado y el domingo dejarlo para descansar, pero no lo conseguimos siempre. Pues bien, hoy estamos aquí con don Santiago Losada Maldonado, un señor que tiene una memoria de elefante. Yo no sé si los elefantes tienen memoria, pero por lo menos grandes son muy grandes. Y solamente por el tamaño que tienen, a lo mejor tienen esa memoria, ¿no? Porque a mí me asombra, me deja atónito cada vez que vengo. La vez pasada no tuve la suerte, no pude venir, estar con vosotros, pero es asombroso que se sabe los libros de memoria. Eso, yo para aprenderme una hoja tardo 2 semanas, él se lo aprende, no sé, en 2 o 3 días debe aprenderse el libro entero. Bien, hoy como ya viene siendo habitual, digamos primero que él es diplomado en Ciencias de la Información, rama de Imagen, por la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador bibliotecario, codirector, perdón. ¿Fuiste? Fui. ¿Has abandonado? Sí. O sea, bueno, pues es bibliotecario de la Casa de la Moneda, o tampoco eres bibliotecario. Sí, pero no. Sí. Sí, lo fui. Y organizador de eventos como este que hoy vamos a tener aquí, en colaboración con la ya asidua Alicia Rozas. Nos van a hablar que dicen que amar es hacer verso, y que todo es uno. Amar es hacer verso, todo es uno. Entonces, no digo nada más, porque no quiero ocupar el espacio de las personas que nos van a regalar los oídos con cosas maravillosas. ¿A quién cedo la palabra? Pues a mí. ¿A ti? Sí. Gracias. Pues... muchas gracias, Andrés, por tus estupendas presentaciones tan simpáticas y tan exageradas. Pero bueno, no importa, porque hay gente que exagera mucho más y no se le cae la cara. Y muchas gracias al Centro Asturiano por dejarnos de nuevo su salón de actos tan bonito. Y Alicia Rozas por estar a mi lado, que se va a convertir en la rapsoda de los versos de Lope que van a escuchar a lo largo de la conferencia. Va a tener como 2 partes, una de exposición, que es en la que yo estoy ahora, y otra de lectura poética de la rapsoda por parte de Alicia. La extensión será de 1 hora y 15 minutos, que creo que es suficiente para no cansarles. Y luego, si quieren, pueden hacer alguna pregunta, y si soy capaz de contestarla, pues la contesto, y si no, pues mala suerte. Y empiezo. Gracias por estar aquí, no sé si se lo he dicho. Yo hubiera querido que esta charla, homenaje a Lope, hubiera ocurrido el día 25 de noviembre, o sea, el martes que viene.
pero ese día ya tenía el Centro Asturiano programado un acto. Entonces tuve que aceptar como fecha el 20 de noviembre, que es una fecha muy significativa para los unos y también muy significativa para los otros. Pero para nosotros la única razón por la que estamos aquí es porque queremos homenajear al gran genio literario que fue Lope de Vega. ¿Y por qué el día 25 de noviembre? Pues porque ese día es su cumpleaños. Él nació en Madrid un 25 de noviembre de 1562. Cuando él nace, Cervantes tiene 15 años. Góngora, su mayor enemigo literario, nace un año antes, en 1561, y morirá, como todo el mundo sabe, o debería de saber, en 1627, ese famoso 27 que dentro de unos años se celebrará su cuarto centenario de su muerte y que dará nombre a la generación del 27. Al año siguiente de la muerte, del nacimiento de Lope, en 1563, se inicia la construcción del Escorial. Esto es para que tengamos una idea de cuál es el ambiente histórico, el marco histórico donde va a vivir Lope. 72 años después morirá. Morirá casi cumpliendo los 73, un 27 de agosto de 1635. A la muerte de Lope, prácticamente a la semana, a los 15 días, pronto, se publicará la famosa fama póstuma a la vida y la muerte de don Félix Lope de Vega y Carpio, escrita por Juan Esteban Calderón. Esto significa que nada más morir, él ya tiene una biografía geográfica, una biografía elogiosa, pero ya hay un dato biográfico largo sobre su vida y su obra. Cervantes tardará 135 años en tener una ligera biografía, que se dará el hispanista valenciano Gregorio Mayans para una edición, para un prólogo a la edición de lujo del Quijote que un lord británico mandará hacer para la Biblioteca de la Reina de Inglaterra. Estas analogías con Cervantes se van a repetir en mi exposición un par de veces, para que vean la distancia entre uno y otro. Distancia en su forma de vivir y en la manera en que la historia les va a tratar en lo que se refiere a sus contemporáneos. Uno a la semana, a los 10 días, tiene ya un libro sobre su vida, la fama póstuma, a la vida y la muerte, y el otro 132 años para un pequeño prólogo biográfico. De Lope hay que decir, en cuanto a lo que es su condición de escritor, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Perfecto. De Lope, en cuanto a la condición de escritor, de autor de teatro, de comedia, hay que decir lo siguiente. En general vamos a tratar más de su vida que de su obra literaria. De su obra literaria y su condición de dramaturgo, cómico, autor de comedias, perdón. Eso lo dejaré para otra exposición. Hoy vamos a hablar sobre todo de su vida. Pero hay que decir lo siguiente. Es el escritor con más obra documentada como autor de teatro que hay en la literatura española y en la literatura universal. Tiene más de 350 obras que se conservan, comedias. Más de 300 comedias. Tiene más obra que, por supuesto, Shakespeare, Molière, Chekhov, Bertolt Brecht, Tennessee Williams, Arthur Miller o Antonio Buenaventura. Estoy citando a los grandes del teatro universal. Lo que es el más abundante. No es solamente abundante en la obra literaria, como autor de comedias, sino también en lo que va a ser su vida azarosamente sentimental. Es un hombre que la abundancia le rodeó siempre.
Esta abundancia hace que en una edición de una de sus obras, en el año 1618, todavía le quedan 17 años para morir, me parece, 28, como por ahí, en una edición del Peregrino en su tierra, él haga un listado de las obras que había escrito. Y salen 417, escritas por él. Hace ese listado porque ya se inicia un poco la idea de los derechos de autor. Él quería vivir del teatro, es la idea que siempre tuvo, aunque en su verdadera ambición era ser cronista real, cronista de la corte, cosa que nunca consiguió, a tener un sueldo fijo para ser un funcionario. Si escribe en 1618 en el prólogo al Peregrino en su tierra esa lista de 418 títulos, es que hay seguramente más de 500 escritos, porque todavía queda vida y obra literaria que escribir. Además, en la parte final de su vida es cuando más abunda su obra literaria, cuando más escribe. Así que esa abundancia literaria ya le coloca el ser un número uno, un number one, que diríamos ahora. Pero vamos a hablar de su vida. Voy a contarles unas pocas noticias biográficas. Les dije que nació en 1562. En 1573 se ingresa en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid y en 1577 está en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresa en la Universidad de Alcalá de Henares. Quiero darles esta fecha por un dato complementario. Ese año, 1577, es el año en el que definitivamente se instala en Toledo el Greco. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque luego les cuento otra cosa, entonces lo quiero anticipar. Pero la obra de Lope está enmarcada entre dos grandes cuadros del barroco español. Y esto es con lo que yo quiero terminar la conferencia, la charla. Contarles cuáles son esos dos cuadros que marcan el arranque de la obra literaria de Lope y el final. En 1577 el Greco se instala en Toledo, él ingresa en la Universidad de Alcalá, que abandona, según todos los indicios, por un asunto de faldas, de mujeres. Las mujeres rodearán siempre la vida de Lope. Lope amó y amó mucho, amó con el cuerpo y con el alma, amó con todos sus sentidos y amó de verdad. Y fue exuberante en el amor. En 1584-85 ya está escribiendo en los cancioneros de López Maldonado y Pedro Padilla, y en 1585, finales 1586, aparece la primera mujer en la vida de Lope. Lope se da cuenta de que escribiendo comedias puede ganarse la vida, puede tener unos ingresos, y entra en relación con un representante teatral, Jerónimo Velázquez. Jerónimo Velázquez tiene una hija, Elena Osorio. El apellido Osorio le viene a Elena no por el padre, sino por la madre, por Inés Osorio. Y se inicia entre Elena y Lope una relación fogosa. Son jóvenes. Elena está casada con Cristóbal Calderón, un cómico. El matrimonio en la época de Cervantes y de Lope es un negocio. Es una manera de tener dote y de recibir dinero, la familia, por la hija. Entonces los matrimonios se concertaban. En fin, la historia del matrimonio civil y religioso la estudia muy bien el presidente, el gran presidente que la Real Academia Española tiene, don Antonio Muñoz Machado, Santiago Muñoz Machado, en su libro famoso sobre Cervantes y el matrimonio. Bueno, pero esto es una referencia bibliográfica, no voy a entrar en ese territorio. El asunto es que Lope y Elena viven un amor loco, un amor fugaz, un amor pasión, un amor explosión. Y la familia lo va a cercenar, porque Lope no es nadie,
Y ellos quieren para su hija, Elena, algo más, alguien con más posibles. Planifican un matrimonio con uno de los familiares de Gran Vela, que es un notable de la monarquía de los Austrias, un indiano con dinero, con poder. Y esto hace que Elena entre en ese juego y realmente rompa la relación con Lope o la vaya eclipsando. Esto le enfurece a Lope y él lanza contra la familia Velázquez Osorio pues una serie de libelos, de coplillas, y donde cuenta cómo estos, según él, venden a su hija por dinero. Esto le va a traer a él un gran problema, pero le he pedido a Alicia, y así se inicia su lectura poética, que os lea dos de los poemas que Lope escribe en ese 1586-87 sobre esta situación que está viviendo con Elena Osorio. Sí, luego. El primero es un soneto y dice así: una dama se vende a quien la quiera, en Almoneda está, ¿quieren comprarla? Su padre es quien la vende, que la amiga calla, y su madre le sirvió de pregonera. 30 ducados pide, y saya entera de tafetán, piñuela o anafalla, y la mitad del precio no se halla, por ser el tiempo estéril en manera. Mas un galán llegó con 100 canciones, 5 sonetos y un gentil cabrito, y el padre respondió que es buena gana. Mas un fraile le dio 30 doblones, y aqueste la llevó. Sea Dios bendito, muy buen provecho y buena prole haga. Y el otro, que es más brusco, ya directamente la llama prostituta. La califica de prostituta y luego dice: los que algún tiempo tuvisteis noticias de lavapiés, de hoy más sabed que su calle no lava, que sucia es, y que hay en ella 3 damas, que a ser 4 como 3 pudieran tales columnas hacer un burdel francés. Es puta de 2 y 4, y a mí me dijo un inglés que lambió sus blancas piernas por 2 varas delanteras. A cuantos piden su cuerpo se lo da por interés. Hizo profesión de puta, ved que convento, el de Uclés. Se ve claramente que Lope está despechado y muy cabreado. Pero él niega que haya escrito esto, ¿eh? Él lo niega todo, como algunas personas, últimamente. Lo niego todo, incluso la verdad que dice el poeta, el cantautor, el gran sabio. ¿Qué ocurre? Que esta difamación hacia la familia Velázquez Osorio pues no sienta bien y le ponen un pleito y como consecuencia del pleito le detienen. El 29 de diciembre de 1587 es detenido en el Corral de Comedias de la calle de la Cruz. Hoy es el lugar donde está el Teatro de la Comedia de la calle del Príncipe. Detenido, juzgado y condenado. Pasará 42 días en la cárcel. Solo 42 días. La analogía con Cervantes en este tema quiero destacarla. Cervantes estuvo preso, con razón o sin ella, esto ya es otro debate, en Sevilla, Argamasilla de Alba y Valladolid. 3 cárceles. Aparte de 5 años de cautiverio en Argel. Él, solo 42 días. Y por esta tontería. Hoy sería para nosotros una tontería, pero entonces el honor y la fama se tenían en gran valor. Cuento todo esto porque la sentencia fue una condena a
alejamiento de la corte durante 2 años y del reino durante 4. Se ve obligado, pues, a marchar de la corte de Madrid, pero no se crean que Lope esto le va a crear un gran conflicto, para nada. Esto ocurre en diciembre del 87 y en mayo del 88, o sea, 5 meses después, se está casando por poderes con una muchacha, Isabel de Urbina y Alderete. Se casa por poderes. Isabel de Urbina es una chica de 22 años que también pertenece a una familia notable. Se casa con ella y al mismo tiempo que se casa con ella, ese mismo mes de mayo, el día 30 de mayo, se alista en la Armada Invencible. Su tiempo de soldado solo durará desde ese mes de mayo del 88 hasta diciembre de ese año, que es cuando ocurre el desastre final de la Armada Invencible. A la vuelta de esta peripecia de soldado, se instala con Isabel en Valencia. Antes se me olvidó decirles que la proyección de Elena en la obra literaria aparece con el nombre de Phyllis, de su primera musa poética. Esto que se ha escuchado es un libelo del cabreo, de la mala hostia que tiene Lope, pero él, cuando está enamorado de Elena y participa con Elena del deseo amoroso, escribe comedias y versos a su musa y la llama Phyllis. A Isabel la llamará Belisa. Es la musa Belisa de su obra literaria de ese momento. Con Isabel vivirá 7 largos años. La conoce con 22 años y Isabel morirá con 28 años en Alba de Tormes. Se instala primero en Valencia y después se instala en Alba de Tormes porque allí se traslada a la corte del duque de Alba. Y él sigue a la corte de los poderosos, de los nobles, porque son los que tienen el dinero y son los que le pueden proporcionar el sustento, como comediógrafo o como cronista. Siempre buscará validos que le puedan ayudar, aunque se equivocará en la elección de los validos, de las personas a las que quería recibir dinero. Nunca acertará en las personas, en los nobles a los que tuvo con los que buscó amparo, porque fueron justo los que no se encontraban bien acogidos en la corte de los Austrias, sobre todo el duque de Sesa. Bien, en Alba de Tormes vive con Isabel de Urbina y Alderete, y tendrá 2 hijas. La primera, Antonia, y la segunda Feliciana, Teodora, perdón, la segunda hija. En el nacimiento de Teodora muere en el parto la niña y muere en el parto la madre. Y anteriormente Antonia había muerto con apenas 3 añitos. Ustedes pensarán, Jova, ha muerto su mujer, 28 años, sus 2 hijas. Esto, ¿cómo lo vive Lope? ¿Cómo lo puede vivir Lope? ¿Cómo lo viviría cada uno de nosotros? ¿O sería un palo terrible? Pues para Lope no lo va a ser. Venderá todo
todo lo que signifique algún recuerdo de sus hijas o de su mujer. Lo venderá todo, pedirá clemencia y volverá a Madrid. Se le otorgará la clemencia. Y en Madrid seguirá su itinerario amoroso. Aparece una viuda con posibles y Lope mantendrá una relación amorosa, se llama Antonia Trillo. Todo esto está súper documentado. Esto que yo digo no me lo invento yo, ni es un supuesto, está aquí recogido en este estupendo libro de Américo Castro sobre la vida de Lope. Hay muchas otras biografías estupendas, como la de Luis Astrana Marín, o la de Saiz de Robles, pero la de Américo, que la tengo aquí encima de la mesa, es la mejor, o la más documentada. Aquí está recogido todo lo que fue el juicio contra Elena Osorio, o contra la familia Velázquez Osorio. Todo lo que ocurrió, todas las declaraciones, todo. Aquí estamos ya en 1594, 95. Después de abandonada la viuda, mantiene una relación con ella aproximadamente entre 6 meses y 1 año, Antonia Trillo, que no significa nada ni en la vida, ni en la obra literaria de Lope, pero que sí que le acompañó, por lo menos en el lecho. Aparecen 2 mujeres a la vez. O sea, mantendrá un nuevo matrimonio con Juana Guardo, que es la hija del comisario de abastos de carnes y pescados de la Villa de Madrid. Él siempre elige mujeres composibles. Juana Guardo no es musa de su obra, pero fue su segunda y definitiva, su segundo matrimonio legal. Y al mismo tiempo mantiene a la vez una relación con la actriz Micaela Luján, que será la Camila Lucinda de sus versos. Con Micaela Luján mantendrá una relación al tiempo, o sea, tendrá 2 casas abiertas, 2 lugares donde vivirá. Esto es un escándalo, lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta Juana, pero Juana calla. Con las 2 tendrá hijos. Con Micaela nacerá Marcela. Marcela es un personaje curioso, es una hija curiosa y tendré que dedicar un pequeño detalle a Marcela. Y nacerá Lope Félix, Lopillo. Esos son los 2 que le sobrevivirán. Bueno, que vivirán la adolescencia, la infancia y la juventud. Y Marcela además le sobrevivirá a su muerte. Porque la mortandad infantil en esos tiempos es enorme. De hecho, Juana va a morir en el parto de su segundo hijo. De su segunda hija, perdón, Teodosia. Con Juana también tendrá 2 hijos. Carlos Félix, que nacerá en 1606, y Feliciana, que nacerá el año en el que morirá Juana, porque en el nacimiento de Feliciana, en el parto, muere Juana. Lope entra en crisis. Ya se ha comprado su casa de la calle Francos, hoy calle Cervantes, que es un sitio que, si no conocen, deben conocer. Porque entre todas las cosas las poquísimas cosas que se conservan del patrimonio histórico español en cuanto a pintores, escritores, parece mentira si ha conservado la casa de Lope. No sé si la gente la visita o no, pero yo les recomiendo que vayan, porque además hay un patio mágico y dentro del patio hay un pozo. Y yo, la verdad,
No he estado muchas veces, he estado 2 o 3 veces, pero es un sitio que sí que sabe a Lope. Allí recogerá a los hijos de Juana y a los hijos de Micaela. En 1613, que es el año en el que Cervantes publica las novelas ejemplares, muere Juana. Pero en 1612 había muerto Carlos, el hijo de Micaela. Lopillo, llamaba, bueno, no le llamaba Lopillo, era un niño al que Lope tenía en gran consideración, gran amor por él, tenía 6 años. Esto le crea a él un conflicto emocional severo y decide tomar los hábitos de sacerdote. El sacerdocio, igual que el matrimonio, era un negocio. A los 52 años, Lope se hace sacerdote, pero lo que busca, aparte de supuestamente una llamada mística, es también un confort económico, un sueldo, una pensión, una jubilación. Esto también le sucede a Calderón. Con 50 años se hace sacerdote, y a su mayor enemigo, Góngora, que también a los 50 años se hace sacerdote. Pero el sacerdocio, Lope no puede evitar su forma de ser. Es como esa fábula del escorpión y la rana, ¿no? Lope seguirá siendo un hombre que amaba a las mujeres. Y aparecerá una nueva mujer, la última oficial, Marta de Nevares, siendo sacerdote. Pero el escándalo con Marta de Nevares es mayúsculo, porque tiene 28 años menos que Lope. Amarilis es el nombre poético que recibirá Marta de Nevares. Con Marta de Nevares también tendrá una hija, Antonia Clara. Como ven, no me digan que Lope no aprovechó el tiempo. Hoy siempre he dicho que los escritores de ahora son unos moñas, porque no tienen esta historia. Y estoy haciendo un análisis muy superficial. Esto es una auténtica película de un genio. Estoy hablando solo de la parte sentimental. La obra literaria es impresionante. La revolución que supone es impresionante. Pero con Marta tendrá también mala suerte. Marta le pasará algo que yo conozco. Perderá la visión, terminará ciega. Y al mismo tiempo perderá el juicio. Lope escribe un verso muy bonito, al finalizar la vida de Marta. Marta muere en 1632. Que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor mi pensamiento. Hay una obra de teatro excelente escrita por Santiago Miralles entre Marta y Lope, interpretada por Gerardo Maya, que yo vi en el Teatro Español con Monse Díaz haciendo de Marta, Monse Díaz, y Gerardo Maya de Lope. Es su último trabajo como actor. Gerardo Maya, saben, es el padre de Coquemaya y un hombre de teatro de toda la vida. Yo recuerdo fui 2 veces a verlo porque me emocionaba el tratamiento de la figura de Lope. Lope fue un pedigüeño. Ganó dinero, pero siempre le pidió dinero al duque de Sesa, Luis Fernández de Córdoba, porque no le llegaba. Gastaba lo que ganaba. Les he dicho que Marcela, su hija Marcela, la nacida de la relación con Micaela,
se hace monja a los 18 años. Monja de clausura. Hay una película que habla de esto, Los domingos, de Ana de Ruiz de Azúa, Alauna Ruiz de Azúa. Y él paga la dote, y la dote es carísima. Marcela morirá en 1687, mucho tiempo después de su padre, y vio pasar el féretro de su padre por la calle del convento de las Trinitarias, donde ella procesaba la clausura. 60 años de clausura. Su hija Doña Clara le abandonará, se irá con un galán de nombre Tenorio, Cristóbal Tenorio. Su hijo Lope Félix, el que había nacido también del matrimonio, de la relación con Micaela, morirá en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, pescando perlas. Se me olvidó decirles un dato que tengo que citar, porque claro, hablo de memoria y la hilazón argumental se me puede ir. Pero Joaquín Entrambas-Aguas, que es otro de los grandes estudiosos, biógrafos de Lope, dirá de la relación entre Micaela y con Juana a la vez, que uno fue el matrimonio sin amor, el relacionado con Juana, y el otro fue el amor sin matrimonio, el relacionado con Micaela. Lope está solo en 1633. Pero escribe entonces, publica entonces este libro que tengo aquí, La Dorotea. ¿Y qué es la Dorotea? Es la historia de su amor con Elena Osorio. Han pasado tantos años. Está ya al final de su vida, le quedan 2 años de vida. Y publica esta historia, que es la historia de Elena. Lo que ocurrió. Magnífica. Yo he visto una adaptación de esta obra hace tiempo en el Teatro de la Comedia. Y es una de las grandes obras literarias. Esto no es una comedia. Es una obra, es una historia, es una novela. Pero está genial. Es genial. Es autobiográfica hasta donde Lope quiere. Por tanto, la llama de ese amor estaba en su nostalgia, en su recuerdo. Les dije que hay 2 cuadros que marcan la vida de Lope y que marcan el barroco español. La figura de Lope tiene su continuidad en la gran figura de Calderón, que vivirá, nació en 1600, vivirá hasta los 1680, o sea, muchos más años que Lope. Pero los 2 cuadros son, en 1586, justo cuando estamos hablando de la fogosa relación y de los inicios teatrales de Lope, el Greco pinta en Toledo el entierro del conde Orgaz. Y en 1635, justo cuando muere Lope, se firma Velázquez firma Las Lanzas, la rendición de vida. Esos 2 cuadros os hacen una idea de cuál es el ambiente artístico, las obras geniales de gente genial. Ayer escuchaba un reportaje sobre el Escorial. El Escorial es una magna obra de Felipe II. Justamente Lope tiene 1 año cuando se inician las obras del monasterio y va prácticamente, recorre toda la construcción del Escorial, toda la vida, la primera etapa de la vida de Lope. Y en el Escorial tuvo la oportunidad de ser el pintor del Escorial el Greco.
Pero Felipe II no lo aceptó, no entendió el martirio de San Mauricio que él pintó para el Escorial. Felipe II no lo vio un cuadro muy místico y lo rechazó como pintor. Es cuando se instala en 1577 en Tote. Si Felipe II hubiera dado al Greco la oportunidad de ser el pintor del Escorial, hoy ese monasterio sería impresionantemente mucho más de lo que veis, que es mucho. Bueno, pues es una parte. Ahora les dejo con Alicia, que les va a leer algunos poemas, y luego les cuento otra cosa. Al finalizar su vida, Lope publica las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillo. Alicia va a leer algún poema de él. Y un año más tarde, su hija Feliciana, en compañía de su marido Luis de Arsátegui, es la única que realmente le sobrevive de una manera normal a Lope. Publica La Vega del Parnaso. Yo quisiera citar un verso de Lope que recoge José Hierro en su poemario Cuaderno de Nueva York. En uno de los apartes, como introducción al resto de los poemas, copia a Lope, porque Lope, y copia lo siguiente: que no escriba, decís, o que no viva, haced con mi corazón que ya no sienta, y yo haré con mi pluma que no escriba. Todo lo que vivió lo trasladó al papel de alguna manera. Lo convirtió en literatura, en obra maestra. La cantidad de... ¿Cómo se llama esto que hacen los tweets? Estos que se creen que hacen un tweet y han inventado algo. Leer a López, leer tweets y tweets, poemas y poemas, versos y versos magníficos, cuyos derechos de autor le harían millonario. Pues nada, les dejo con él. Pues ahora ya me toca a mí. Sí que os agradecería que tengáis controlados los teléfonos, y yo voy a empezar por recitar por el tiempo de las obras. Voy a empezar por Canciones y romances, que son obras entre 1587 y 1600. Y voy a empezar con uno que todos habéis oído alguna vez y que dice, se lo dice Zaida, que es Elena Osorio. Unas veces la llama Filis, aquí tengo Filis preparada, pero aquí en este poema se va a llamar Zaida, y se lo dice a Zaide, que es Lope. Y el poema es: mira, Zaide, ¿qué te digo? Mira, Zaide, que te digo que no pases por mi calle, que no hables con mis mujeres, ni con mis cautivos trates. ¿Por qué viene este enfado? Este enfado venía porque parece ser que Lope, después de tener alguna aventurilla con ella, se había ido de la lengua y había contado. Y este es el motivo de este poema. Mira, Zaide, que te digo que no pases por mi calle, ni hables con mis mujeres, ni con mis cautivos trates. No preguntes en qué entiendo, ni quién viene a visitarme, qué fiestas me dan contento, ni qué colores me aplacen. Basta que son por tu causa las que en el rostro me salen, corrida de haber mirado moro que tampoco sabe. Confieso que eres valiente, que hiendes, rajas y partes, y que has muerto más cristianos que tienes gotas de sangre. Que eres gallardo jinete, que danzas, cantas y tañes, gentil hombre, bien criado cuanto pueda imaginarse. Blanco, rubio por extremo, señalado entre linajes, el galle de los bravados y la nata de los donaires. Que pierdo mucho en perderte y gano mucho en ganarte. Y que si naciera mudo, fuera posible adorarte. Mas por ese inconveniente determino de dejarte, que eres pródigo de lengua y amargan tus liviandades. Habrá menester ponerte la que quisiera llevarte, un alcázar en los pechos y en los labios un alcaide.
Mucho pueden con las damas los galanes de tus partes, porque los quieren briosos, que yendan y que desgarren. Mas con esto, Zaide amigo, si algún banquete les hacen del plato de sus favores, quieren que coman y callen. Costoso me fue el que hiciste, por dichoso fueras, Zaide, si conservarme supieras como supiste obligarme. Mas no bien saliste apenas de los jardines de Atarpe, cuando hiciste de la mía y de tu desdicha alarde. A un morillo mal nacido he sabido que enseñaste la trenza de mis cabellos que te puse en el turbante. No quiero que me la vuelvas, ni quiero que te la guardes, mas quiero que entiendas, moro, que en mi desgracia la traes. También me certificaron como le desafiaste por las verdades que dijo, que nunca fueron verdades. De mala gana me río, qué donoso disparate. ¿No guardaste tu secreto y quieres que otro lo guarde? No puedo admitir disculpa. Otra vez torno a avisarte que esta será la postrera que te hable y que me hables. Dijo la discreta Zaide al gallardo Abencerraje, y al despedirse replica: ¿quién tal hace? ¿Qué tal paje? Bueno, no vamos a aplaudir más que al final, si os parece, y así vamos siguiendo. Digo porque os vais a cansar de aplaudirme, porque ya sé que no hago muy bien. Antes nos había dicho Santiago que la llamaba Filis en algún poema. Entonces, respuesta a esto es lo que le escribe en uno de los poemas, que dice: te apartaste, ingrata Filis, del amor que me mostrabas, para ponerlo en aquel que pensando en ti se enfada. Plegue a Dios, no te arrepientas cuando conozcas tu falta, mas no la conocerás, que aun para ti eres ingrata. Filis, mal hayan los ojos que en un tiempo te miraban. Acordando estoy a verte, tanto cuanto ya te ensanchas, arrepentida y llorando. El bien del que ahora te apartas, víspera suele el bien ser del mal que ahora no te halla, pero aguarda, que él vendrá cuando estés más descuidada. Filis, mal hayan los ojos que en un tiempo te miraban. Oh, cuántas y cuántas veces me acuerdo de las palabras cruel con que me engañaste y con que a todos engañas. A ti te engañaste sola, pues te he de ver engañada, desde que tú tanto te adoras y de mí sin esperanza. Filis, mal hayan los ojos que en un tiempo te miraban. Miréte con buenos ojos pensando que me mirabas como te miraba yo, por tu bien y mi desgracia. Que en esto bien claro está, eres tú la que ganabas, mas al fin no mereciste tanto bien siendo tan mala. Filis, mal hayan los ojos que un tiempo te miraban. Damos un salto, seguimos en la misma época, y os voy a leer, y la vamos a comparar, una definición que hace preciosa del amor, de estos 700.000 sesiones de amor que ha vivido, y que lo va a hacer poniendo y anteponiendo una expresión con otra, porque el amor es eso. Y dice que el amor es desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Es un soneto. Y lo vamos a comparar con la misma definición del amor que hace Francisco de Quevedo, y que tampoco tuvo éxito en el amor, no fue una explosión amorosa tan fuerte como la de Lope, pero bueno. También son antítesis permanentes. Francisco de Quevedo dice que el amor es hielo abrasador y es fuego helado, es herida que duele y no se siente, y es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente y un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo,
una enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Y el mismo Francisco de Quevedo, hablando del amor constante más allá de la muerte, también escribe otro soneto. Estamos hablando 4 siglos antes de ahora, estas definiciones y esto que estamos leyendo. Y dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansiosa y lisonjera, mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria de día. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha dado, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Y este otro dice que otras veces amé, ya vamos otra vez con lo que otras veces amé, negar no puedo. Esta se lo dedica a Lucinda, ya no es a Phyllis ni a y le dice que otras veces amé, negar no puedo. Pero entonces, amor, tomó conmigo la espada negra como diestro amigo, señalando los golpes en el miedo. Mas esta vez que batallando quedo, blanca la espada y cierto el enemigo, no os espantéis que llore su castigo, pues el pasado amor, amando es dedo. Cuando con ansias falsas esgrimía, de las heridas truje en el vestido, sin tocarme en el pecho las señales. Mas en el alma ya, Lucinda mía, donde mortales en dolor han sido, y en el remedio son heridas inmortales. Esta es la actriz Micaela Luján, claro, ya lo hemos dicho. Este también se lo dedica a Micaela Luján, porque tuvieron 5 años de amor, por lo menos. Yo no quiero más bien que solo amaros, se titula. Yo no quiero más bien que solo amaros, ni más vida, Lucinda, que ofreceros la que me dais, cuando merezco veros, ni ver más luz que vuestros ojos claros. Para vivir me basta desearos, y para ser venturoso, conoceros. Para mirar el mundo, engradeceros, y para ser eróstrato, abrazaros. La pluma y lengua respondiendo a coros quieren al cielo espléndido subiros, donde están los espíritus más puros, que entre tales riquezas y tesoros, mis lágrimas, mis versos, mis suspiros, de olvido y tiempo, vivirán seguros. Ya para terminar esta etapa, recordad que lo de Micaela era a la vez que lo de Juana. Juana era la mujer y Micaela la amante. Este, que también es un poema soneto, dice que es la mujer del hombre lo más bueno. Vamos a verlo. Es la mujer del hombre lo más bueno, y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo. Su muerte suele ser y su veneno. Diola los ojos cándido y sereno, que muchas veces al infierno igualo. Por raro al mundo su valor señalo, y por falso al hombre su rigor condeno. Ella nos da su sangre, ella nos cría, no ha hecho el cielo cosa más ingrata. Es un ángel, y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Damos un salto en el tiempo y vamos a ver la zona de las rimas. Estamos hablando de obras entre 1602, 1609 y 1614, por ahí. El primero es también un soneto. Yo pagaré con lágrimas la risa. Yo pagaré con lágrimas la risa que tuve en la verdura de mis años, pero con tan deseados desengaños, el tiempo elisio de mi amor me avisa. Hasta la muerte, en la cortiza lisa de un olmo, a quien dio el taje eternos baños, escribí en tiempo, amando los engaños, que mi temor con pies de nieve prisa. Mas, que fuera de mí, si me pidiera esta cédula Dios y la cobrara, y el olmo entonces el testigo fuera. Pero yo con el llanto de mi cara haré crecer el tajo de manera que solo quede mi vergüenza clara. De esta segunda etapa, las rimas, voy a leeros
algo más ligero y suave. Luego leeremos algo más sentido porque Lope es una personalidad muy fuerte, muy pensativa y tiene muchas reflexiones, no solo es amor, es muchas más cosas. De los poemas del alma, algo que seguro habéis oído alguna vez, Al son de los arroyuelos. Al son de los arroyuelos cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que celos. Por estas selvas amenas, al son de arroyos sonoros, cantan las aves a coros, de celos y amor las penas. Suenan del agua las venas, instrumento natural, y como el dulce cristal va desatando los hielos, al son de los arroyuelos, cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que celos. Arroyos murmuradores de la fe de amor perjura, por hilos de plata pura, ensartan penas en flores. Todo es celos, todo amores, y mientras que lloro yo las penas que amor me dio, con sus celosos desvelos, al son de los arroyuelos, cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que celos. Estamos ahora en otro momento en el que quiere tener una reflexión religiosa, porque claro, ese aspecto y el pensamiento filosófico no lo vamos a poder olvidar. Una cosa es que escriban las mujeres para ganárselas o para agradecerle los servicios prestados o por lo que fuera, pero también tiene reflexiones profundas. Esta se la dirige al Señor y le dice: ¿qué tengo yo? Que mi amistad procura. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas la noche del invierno oscuras? ¿O cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosuras soberana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Y para terminar con otra sonrisa, también de los poemas del alma, en las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores y se alegra el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que secar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios, cantan los ruiseñores y retumba el campo. Como veis, tiene maneras diferentes de hablar, de pensar, de escribir, y es a veces profundo y a veces... Vamos a pasar ahora a la tercera fase, que son las canciones, muchas procedentes de teatro, y estos son pensamientos reflexivos, los dos que os voy a leer. Una es A mis soledades voy, de mis soledades vengo, y el otro es Pobre barquilla mía, que son unos poemas un poquito largos. A mis soledades voy está publicado en La Dorotea, y es un tema en el que prefiere la soledad a las malas compañías, y que lo utiliza para criticar la hipocresía de la sociedad. Y dice: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar contigo me bastan mis pensamientos. O sea que ahora nos olvidamos del amor y vemos todas las reflexiones. No sé qué tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puede venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta, y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. De cuantas cosas me cansan, fácilmente me defiendo, pero yo no puedo guardarme de los peligros de un necio. Él dirá que yo lo soy, pero con falso argumento, que humildad y necedad no caben en un sujeto. Las diferencias conozco, porque en mí contemplo su locura, su arrogancia, mi humildad y su desprecio. O sabe naturaleza más que supo en otro tiempo, o tantos que nacen sabios, es porque lo dicen ellos. Solo sé que no sé nada, dijo un filósofo, haciendo la cuenta de su humildad, a donde lo más es menos. No me precio de entendido, de desdichado me precio, que los que no son dichosos, ¿cómo pueden ser sinceros? No puede durar el mundo porque dicen, y lo creo,
que suena ya vidrio quebrado y quiere romperse presto. Señales son del juicio ver que todos le perdemos, unos por carta de más y otros por cartas de menos. Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo, tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. En dos edades vivimos, los propios y los ajenos, la de plata los extraños y la de cobre los nuestros. ¿A quién no dará cuidado si es español verdadero ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? Dijo Dios que comería su pan el hombre primero con el sudor de su cara por quebrar su mandamiento, y algunos inobedientes a la vergüenza y al miedo con las prendas de su honor han trocado los efectos. Virtud y filosofía peregrinan como ciegos, el uno se lleva al otro, llorando van y perdiendo. Dos polos tiene la tierra, universal movimiento, la mejor vida el favor y la mejor sangre el dinero. Oigo tañer las campanas y no me espanto, aunque puedo que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos. Mirando estoy los sepulcros, cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños. O bien haya quien los hizo, porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños. Fea pintan a la envidia, y yo confieso que la tengo, de unos hombres que no saben quién vive pared por medio. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos, cuando quieren escribir piden prestado el tintero. Sin ser pobres ni ser ricos, tienen chimenea y huerto. No los despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleitos. Ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño. Y nunca, como yo, firmaron para bien, mis pascuas dieron. Con esta envidia que digo, y lo que pasó en silencio, a mis soledades voy, de mis soledades venga. Oye, si os canso lo dejo ya, ¿eh? Pues esta otra, que también es filosófica como la anterior, la de Pobre barquilla mía, esta es más metafórica todavía, porque la idea va a ser la existencia humana. La vida es como un viaje incierto y frágil, la barquilla, como una barquilla vulnerable, y se tiene que enfrentar a todas las adversidades que va a ser el mar. La barca rota entre rocas por abandonar la orilla. Esa es la metáfora que va a utilizar la barca, que es la vida rota por abandonar la orilla. Es una reflexión también sobre la soberbia, la pérdida del amor y la muerte. Habla todo el tiempo con la barquilla suya, su vida, que la ve un poco espachurrada. Y dice: pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas perdida? ¿A dónde te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas naves te apartas animosa de la vecina tierra y al fiero mar te arrojas. Advierte que te llevan a dar entre las rocas de la soberbia envidia, naufragio de las honras. Cuando por las riberas andabas costa a costa, nunca del mar temiste las iras procelosas. Segura navegabas, que por la tierra propia nunca el peligro es mucho, a donde el agua es poca. Verdad es que en la patria no es la virtud dichosa, ni se estimó la perla hasta dejar la concha. Dirás que muchas barcas con el favor en popa, saliendo desdichadas, volvieron venturosas. No mires los ejemplos de los que van y tornan, que a muchas han perdido la dicha de las otras. Para los altos mares no llevas cautelosa, ni velas de mentiras, ni remos de lisonjas. ¿Quién te engañó, barquilla? Vuelve a la proa, que presumir de nave fortunas ocasiona. ¿Qué jarcias te entretejen? ¿Qué ricas banderolas aceptes son del viento y de las aguas sombra? ¿En qué gavia descubres del árbol alta copa, la tierra en perspectiva del mar? ¿Incultas orlas? ¿En qué celajes juntas? Que es bien echar la sonda, cuando perdido el rumbo, erraste en la derrota. Si te sepulta arena, ¿qué sirve farma heroica? Que nunca desdichados sus pensamientos logran. ¿Qué importa que te ciñan ramas verdes o rojas y que en selvas de corales salado césped brota? No quieras que yo sea por tu soberbia pompa ni faetonte de barqueros que los laureles lloran. Pasaron ya los tiempos cuando lamiendo rosas el céfiro bullía y suspiraba romas. Ya fieros huracanes... Perdón, que no me pasa la otra.
Ya fieros huracanes tan arrogantes soplan que salpicando estrellas del sol la frente mojan. Ya los valientes rayos de la vulcana forja que en vez de torres altas abrasan pobres chozas. Contenta con las redes a la playa arenosa, mojado me sacabas, pero vivo, ¿qué importa? Cuando de rojo nácar se afeitaba la aurora, más peces te llenaban, que ella lloraba alfoja. Al bello sol que adoro, enjuta ya la ropa, nos daba una caballa, la cama de sus hojas, y esposo me llamaba, y yo la llamaba esposa, parándose de envidia la celestial antorcha. Sin pleito, sin disgusto, la muerte nos divorcia. ¡Ay de la pobre barca que en lágrimas se ahoga! Quedad sobre la arena inútiles escoltas, que no ha menester velas quien a su bien no torna. Si con eternas plantas las fijas luces doras, oh dueño de mi barca, y en dulce paz reposas, merezca que le pidas al bien que eterno gozas, que a donde estás me lleve más pura y más hermosa. Mi honesto amor te obligue, que no es digna victoria para quejas humanas ser las deidades sordas. Mas hay que no me escuchas, pero la vida es corta, viviendo todo falta y muriendo todo sobra. Como veis, esta manera de pensar con estos años, estamos hablando de un Lope absolutamente distinto. Yo ya voy a terminar. Estos son los poemas ya cuando no firma como Lope de Vega, sino cuando firma como Tomé de Burguillos, ¿eh? Ya estamos hablando de Marta Nevares, de Micaela Luján, de Marcela Lucinda, de todo eso. El amor verdadero dice que no le olvidan ni el tiempo ni la muerte. Resuelto en polvo llama, siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa que blandamente ardiendo en azucena me abrasa el alma de memoria llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, qué honor te puede dar mi sentimiento en polvo convertidos tus despojos. Permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor, ni pensamiento. Y para terminar, aquí ya muy cansado de todo esto que nos ha dicho antes Santiago, ya es el final, ya son hacia los años 30, 34, de lo último que escribe. Voy a la muerte huyendo de la vida, y con esto acabo yo y os doy las gracias. Saco Dios del pesado cautiverio, su pueblo por el mar de los gitanos. Florece Aarón la vara entre sus manos, y Moisés ve en la zarza aquel misterio. Dióle a Joseph el cetro y sacro imperio, y libróle de todos sus hermanos. Sacó a David de en medio de tiranos, y ensalza a su favor el hemisferio. ¿De qué me espanto yo? Si puede tanto tu mano poderosa y tu persona. Y reparo que a 1000 míseros repara. Solo me espanto yo, solo me espanto de que goce por fuerte una corona las flores venturosas de esta vara. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos terminando. Ahora van a jugar ustedes un poco con nosotros. A ver si son capaces. Seguro que sí. El perro del hortelano. La discreta enamorada. La dama boba. Peribáñez y el comendador de Ocaña. Fuente Ovejuna. El castigo sin venganza. La estrella de Sevilla. Bueno, y ahora ustedes. La dama boba. El caballero de Olmedo. ¿Alguna más? La villana de Getafe. ¿Eh? La villana de Getafe. La villana de Getafe. ¿Alguna más? El mejor alcalde del rey. El mejor alcalde del rey, sí señor. Muy bien. Bueno, pueden mirar en internet, pueden coger la chuleta esa que tienen ahí. Yo la tengo aquí. Que yo no puedo hacerlo. Bueno, es una...
En 1609, Lope escribe el primer tratado de teatro de la historia de la literatura. Bueno, no sé, seguro que hay uno anterior, porque siempre hay algún listo, algún filólogo que dirá que lo que digo no es correcto. Pero da igual. En 1609 él escribe un poema largo de 447 versos, de casílabos sueltos, que lleva por título El arte nuevo de hacer comedias. Bien, es una obra maestra. De hecho, este texto es de obligado cumplimiento en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Todos los alumnos que pasan por allí lo tienen que leer y lo tienen que representar, porque se puede representar. Y en el texto él cuenta lo que es la comedia. Yo no les voy a contar lo que es la comedia porque sería otra conferencia, otra historia, y ya queremos acabar. Pero sí vamos a seleccionar un famoso soneto que demuestra la habilidad de Lope para hacer literatura de la propia literatura. Y es con lo que acabamos. Un soneto me manda hacer. Bueno, pero lo va a leer Alicia. Lo hemos hecho todo. A ver. Venga, empiezo. Un soneto me manda hacer grande Que en mi vida exista 14 veces burlando palmas de delante. Yo Yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y aunque entré con pie derecho, pues fin con ese verso le estoy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y ya está hecho. Bueno, gracias por la asistencia, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Fácil, ¿eh? Si no, a beber. Santiago, Que son 2 días. Santiago, Dime. quería 2 cositas rápidas. Primero, Alicia, me ha encantado la lectura que has hecho de todo el extracto de la obra de Lope. Básicamente, la parte del amor y de la descripción de la mujer y los últimos sonetos filosóficos. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, 2 preguntitas. Bueno, primero, estupenda, aunque sea muy resumida, la lectura un poco de la vida de Lope y de las mujeres. Primera pregunta de Góngora. ¿Por qué había esa crisis de Góngora con Lope o Lope con Góngora? No la veo muy clara. ¿Por qué fue? Góngora, de hecho, le llamó satíricamente, creo que monstruo de las letras o algo así. No, eso fue Cervantes. A ver, le llamó la relación de estos personajes, estos escritores. Hay una cosa curiosa. Estos escritores se llevaban no mal, sino lo peor. O sea, eran visceralmente enemigos del talento del otro. Es un poco lo que pasa con los españoles. Yo creo que siempre al otro le queremos negar su talento. No, el talento del otro no vale nada. El bueno es el mío. Y Góngora, que era completamente opuesto a la escritura a la de Lope, porque para mí Lope, leer a Lope, escuchar a Lope, ver una obra de Lope, es como escuchar a Mozart, es fácil. Me dejo llevar por las rimas, por las imágenes, son sencillas. Pero escuchar a Góngora es justo lo contrario, no entiendo lo que está diciendo y hay que interpretarlo, es lo opuesto. Bueno, pues los dos son geniales, que no digamos. Pero una cosa curiosa que a raíz de la película de Amenábar, del cautivo, y la posible homosexualidad de Cervantes,
Si estos hubieran sabido o intuido que Cervantes practicaba la sodomía, no se lo hubieran perdonado, lo hubieran dicho y le hubiera costado la muerte, porque la sodomía se castigaba con la muerte. Por lo tanto, es un punto a que Cervantes no practicaba la sodomía, y por lo tanto o no era gay, o si lo era, no fue practicante. Pero es un ejemplo de lo que entre ellos pues se llevaron siempre, yo qué sé. Y Cervantes, cuando hablaba de Lope, lo admiraba. Pero Lope quiso siempre hacer el Quijote, y Cervantes quiso siempre escribir las comedias de Lope. Y de hecho hay una bulo, digamos ahora, una sospecha de que el famoso Quijote de Avellaneda lo pudo redactar Lope. O sea, son genios, son bestiales. Ya lo he dicho, los tweets, ha leído versos que son puros tweets, solamente un verso. Amar y hacer versos, todo es uno. Esto, yo que sé, pero todos, o sea, Quevedo igual, Cervantes igual, son geniales. A mí me parece, cuando me preguntaban por la película del cautivo, yo decía, no importa que hagan más cine sobre estas gentes, sobre este periodo de la historia de España, sobre estos personajes, sobre los pintores, los filósofos. Gracián nace en el 600, Velázquez en el 600. Es una peli de gente brutal. Es con toda autoridad del siglo de oro, sin duda. Por último, no sé si en la obra que tienes de Américo Castro explica o define cómo es posible la obra tan ingente de Lope, 500, ¿cómo lo hizo con esa vida? No, ahí hay esta abundancia. Esta abundancia no se explica. Porque no es solamente abundancia en obra, sino es que es todo en verso. Todo en verso. Se me ha olvidado decir un detalle. Hay 3 obras maestras. Bueno, vamos a reducirlo todo a 3 obras maestras de la literatura del siglo de oro español, que perduran, que están vivas ahora mismo, que son representadas en todas partes, porque son obras simbólicas. Para la violencia de género, Fuente Ovejuna. Para el sitio de Gaza, La Numancia de Cervantes. Y para la negociación con Putin, Ucrania, El Príncipe Constante de Calderón. Son 3 obras simbólicas, emblemáticas, maestras, que se utilizan y que con todo talento, cualquier aficionado al teatro, se llame como se llame, tenga el nombre propio que tenga, sabe que ponerlas en escena es tomar partido. Y nada más. Vamos a tomarnos algo.